Somos el grupo 7 y en esta actividad de laboratorio 2 estamos con el tema de dinámica y estos son nuestros integrantes. Aldo, Gustavo, Diego y quienes habla Salvador. Este es el índice del PPT y ahora pasamos con el problema. Estamos utilizando el sistema carrito masa polea y otros son nuestros objetivos. Tenemos el general que sería comprobar con nuestros propios conocimientos que se cumple la segunda ley de Newton utilizando un sistema carrito masa polea. Y también tenemos nuestros objetivos específicos que vendrían a ser estos cuatro. Para el procedimiento tenemos los materiales que sería el medidor analítico, la polea fija, la polea móvil, el portamasas, el disco de inercia y la balanza con el que pesamos todos estos objetos. Para el procedimiento se tomaron 4 tomas y inicializamos el software Logger Pro y con una distancia de 40 centímetros hicimos que el carrito rebote en una especie de pared. Ahí está el video de cada toma y pasamos con resultados de cada toma. Previamente tenemos la masa de cada objeto expresada en gramos más las medidas expresadas en milímetros. Acá tenemos los datos en brutos de cada toma. Acá está de la toma 3 y de la toma 4. Y la toma a utilizar que vendría a ser la toma 2. Acá está cada gráfica expresada en el software. Y acá estarían los datos de la toma 2 en una tabla en Excel. Más sus respectivas gráficas. Para el cuestionario, primeramente tenemos el ítem 1, que vendría a ser el análisis del sistema mediante leyes de Newton y DSL de cada elemento. Para este análisis tenemos las tres leyes de Newton. La primera se cumple cuando el carrito está en equilibrio. La segunda es la suma de fuerzas igual masa por aceleración y la suma de torques igual inercia por aceleración angular. Y la tercera se cumple cuando el carrito rebota con el muro. Para el DSL de cada elemento, primeramente tenemos el de la polea móvil. Ahí se puede ver sus fuerzas y tenemos la suma de fuerzas en el eje Y y en el eje X de cada componente. Este es el de portamasas, el del carrito y finalizamos con el del sensor. Aceleración rotacional de la polea, ya que solamente se encuentra el promedio de los datos de Logger Pro. Para el carrito se usa la aceleración de la polea y se multiplica por el radio para hallar la aceleración lineal. Similarmente, para la masa también se usa el radio, pero el radio 2 en lugar del radio 1, ya que la polea cuenta con dos radios diferentes. Y también se divide entre dos porque hay una máquina simple que es de polea que básicamente divide el movimiento a la mitad. Gráficas de posición, velocidad y aceleración del portapeces y el carrito. En estas siguientes diapositivas vamos a ver las gráficas de posición, velocidad y aceleración del carrito obtenidas de las tablas de la toma 2. En sí, ambas gráficas pueden ser muy similares, pero lo único que varía es que en el eje Y del portamasa varía un poco. En ambos detallamos que la velocidad aumenta linealmente, la posición se comporta como una curva cuadrática y la aceleración se mantiene constante, pero da ligeros cambios y lo determinamos como una línea horizontal constante. Bueno, a pesar de que el experimento fue hecho en un laboratorio donde se tratan de simular condiciones ideales, igual hay factores externos que afectan al sistema y a la toma de datos. Uno de ellos es la resistencia del aire, que se puede medir con un anemómetro, también la fuerza de rozamiento, que se puede medir con un medidor de coeficientes de fricción, y también la inclinación del riel o superficie de apoyo, que crea una pendiente, que se puede medir con el nivel de burbuja. Bueno, acá tenemos un DCL con las fuerzas externas, que en este caso hemos añadido la fricción y la resistencia del aire. Una forma alternativa de hallar la aceleración es hacerlo teóricamente. Esto se puede hacer planteando el sistema de poleas y masas como está en la imagen. Se plantean las ecuaciones para cada aceleración 1, 2 y 3 y se reemplazan con los valores de la tensión, radio y masas. Entonces nos quedarían dos ecuaciones con un sistema de ecuaciones los cuales se resuelven y se hallan T1 y T2, que son las dos tensiones. Luego se reemplazan las tensiones en las ecuaciones de TK junto con las masas, gravedad y nos permite hallar la aceleración en tres puntos diferentes. Entonces, teóricamente hablando, nos sale que las aceleraciones del carro es 0.183 metros por segundo al cuadrado y de la masa 0.0547. Estos valores son muy similares a los experimentales, aunque son un poco más altos. Esto tiene sentido con las fuentes de error que estamos esperando, ya que por
un tema de fricción, rozamiento y demás pérdidas de energía, la aceleración experimental es un poco más baja. Bueno, ahora explicaremos las observaciones. En ese experimento verificamos que la distancia con la que se toma el carrito influye mucho en la velocidad con la que éste y en el tiempo se genera un impacto. Las fuerzas externas afectan el resultado mínimamente y también asumimos que la fuerza de fricción y la resistencia en el aire son despreciables para no generar más cálculos. Y en la gráfica de aceleración no es muy precisa, y esto se puede demostrar con la variación de la aceleración en cada punto. Y gráficamente se ve como una pendiente diferente a cero para el gráfico aceleración versus tiempo. Finalmente, como conclusiones, nuestra conclusión principal ha sido de que pudimos comprobar que el sistema carrito polea-masa cumple la segunda ley de Newton. También de que el DSL es una herramienta muy importante para conocer las fuerzas de los sistemas y también de que la discrepancia entre los valores teóricos y experimentales es mínima, como se pudo comprobar. Y bueno, y también de que el Lawyer Pro es una herramienta muy útil para el análisis de datos. Bueno, finalmente la bibliografía y muchas gracias por su tiempo.